buen día, Dios los bendiga mucho. Permítame presentarme, mi nombre es el hermano Alfredo López, soy el pastor de la Iglesia Cristiana de Estados Unidos, estoy para servirlos. El día de hoy vamos a tocar el tema de la salvación del alma. Hay muchos temas en este mundo, pero ninguno de los temas se puede comparar en su importancia a la salvación del alma, ninguno de ellos. La salvación del alma, el tema de la salvación, es lo más importante que puede haber. No se compara al tema del deporte, que para muchas personas es importante. No se puede comparar al tema de la política, que para muchas personas es importante. No se puede comparar en ningún tema de este mundo, por muy importante que sea, la salvación del alma. ¿Por qué? Porque el tema de la salvación del alma es un tema que tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con nuestra alma, la cual es eterna. Tiene que ver con dónde vamos a pasar la eternidad. Si la vamos a pasar con Dios, en el cielo, o si la vamos a pasar en el infierno. Por tanto, de la importancia que le demos al tema de la salvación, de esa manera vamos a asegurar nuestras almas por toda la eternidad para estar con Dios. Le damos la importancia al tema de la salvación, gloria a Dios. Vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. No le damos la importancia al tema de la salvación, nos vamos a perder. Como dice el apóstol en la epístola a los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Y pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos el tema de la salvación del alma, lo cual es sumamente importante? Espero que sea de mucha bendición este tema a cada uno de los presentes. Vamos a comenzar. Comienzo citando Mateo 1, versículo 21. Dice así la escritura. Mateo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vuelvo a repetir. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, estas son las palabras de un ángel a José acerca de María su mujer. El nombre de Jesús significa Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Por eso dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Va ligado la salvación con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchas veces los nombres de las personas en la Biblia significan y describen a la persona. Por ejemplo, Moisés, la palabra Moisés o el nombre Moisés significa el que es salvado de las aguas. El que es salvado, rescatado de las aguas. Así le puso la hija de Faraón. Lo encontró en una arquilla de juncos y lo sacó del agua. Y por eso le puso Moisés, el que es sacado del agua. Lo que ahora conocemos nosotros como un Moisésito, donde ponemos al bebé cuando nace. Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino el Señor Jesús a este mundo? A salvar a su pueblo de sus pecados. A salvar a su pueblo, a salvar a la gente de sus pecados. Con este pasaje quiero explicar varias cosas. Número 1, Jesús es el único Salvador del mundo. No hay más. Número 2, ¿qué es la salvación? Número 3, salvaciones falsas. Número 4, ¿por qué no se ha cumplido el propósito por el cual el Señor Jesús vino a este mundo en muchísimas personas? ¿Por qué no se ha cumplido el propósito del Señor Jesús al haber venido a este mundo en muchas personas? ¿Por qué? Número 1, Jesús es el único Salvador
del mundo. Vuelvo a repetir el versículo, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién? Él. ¿Quién es él? Jesús. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice porque su madre salvará a su pueblo de sus pecados. No dice porque Buda salvará a su pueblo de sus pecados. No dice porque Alá salvará a su pueblo de sus pecados. No. Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Solamente Jesucristo salva. Él es el único salvador del mundo. Es muy doloroso ver a la humanidad siguiendo falsos dioses que no salvan. Es muy triste. Siguiendo falsos dioses que no salvan. Solo Jesucristo salva. Él es el único salvador del mundo. Vamos a ver un par de pasajes más. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Hechos 4, versículos 11 y 12. Dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Verso 11 dice, este Jesús. ¿De quién se está refiriendo? De Jesús. Este Jesús. Y dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, fuera de este Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, o sea, en la tierra, en toda la faz de la tierra, en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre en que podamos ser salvos, el Señor Jesucristo. Otro pasaje más, Hechos 5, versículos 30 y 31. Dice así: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Jesús es el Salvador. Y luego dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Jesús. Solamente Jesucristo nos puede perdonar nuestros pecados y nadie más. ¿Cómo dan ganas de decirle a la gente, mira, tu Buda no salva? ¿Cómo nos da ganas de decirle a la gente, mira, tus ídolos, tus santos, tus vírgenes no salvan? Con dolor en nuestros corazones vemos tanta idolatría en el mundo. Solo Jesucristo salva. Solamente Jesús es el Salvador del mundo. Número 2. Vamos a ver en qué consiste la salvación. ¿En qué consiste la salvación? Regresemos a Mateo 1, 21. Mateo 1, versículo 21. Dice así: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya vimos que Jesucristo es el único salvador del mundo. Él salvará a su pueblo. Él es el único salvador. ¿Pero en qué consiste la salvación? Él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Salvará, o la palabra salvación, en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, esta palabra significa obviamente salvar, pero también significa perdonar. Significa redimir, una palabra teológica. También significa rescatar y significa libertar. Entonces, cuando dice la Escritura, hablando de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Él va a perdonar,
a su pueblo de sus pecados. Él va a rescatar a su pueblo de sus pecados. Él va a liberar, a hacer libre a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, es una salvación muy grande. Una salvación muy grande. Muchas personas dicen, Jesús ya me salvó, hermano. Gloria a Dios. Ya me perdonó. Cuando siguen viviendo en sus pecados. Cuando todavía dicen mentiras, cuando se enojan, cuando codician con sus ojos a la mujer de su prójimo, cuando mienten, cuando son ásperos con la mujer o la mujer áspera con el marido, cuando los hijos son rebeldes hacia sus padres, y aún así dicen, ya me salvó Jesús, yo voy a la iglesia los domingos, yo sirvo en la iglesia en la alabanza, yo sirvo a la iglesia recibiéndolos y dándoles la bienvenida, o yo soy pastor, o yo soy pastora, o copastor, y Jesús ya me salvó, pero mienten, se enojan, aman el dinero y las cosas de este mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Ya fueron rescatados, liberados de sus pecados? No, porque Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, a rescatarlos, a redimirlos. Permítame ponerle un ejemplo. Haga de cuenta que un hombre pisa en un pantano y de repente se da cuenta que está en un pantano y se comienza a sumergir, a sumergir, a sumergir, a sumergir, a sumergir. Y usted sabe que mientras más te mueves en el pantano, más bajo te vas. Y se comienza a hundir, a hundir, a hundir, y no hay de dónde echar mano para poder salir. Y de repente se comienza a hundir, a hundir, a hundir, y solamente queda su brazo y su mano, y de repente alguien le extiende la mano y lo saca del pantano. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Alguien lo salvó de morir en ese pantano, ¿cierto o no? Alguien lo salvó de morir en ese pantano. Eso es exactamente lo que hace el Señor Jesús con nosotros. Así estábamos nosotros, todos los cristianos, ahogándonos en un pantano pero espiritual, donde habíamos toda clase de pecado. Enojones, iracundos, groseros, malos para hablar, hablando mal de la gente, robando, o en borracheras, o en drogadicciones otros, en amarguras, en rencores, en celos, en envidias, ahogándonos en ese pantano de maldad. Y lo que hizo el Señor Jesús en nosotros fue extendió su mano, porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Y extendió su mano y nos sacó de ese pantano espiritual. Otro ejemplo más. Imagínate que tú vas a la cárcel a visitar a un amigo tuyo. Y ya entraste y de repente hay un vidrio. Y tú puedes tener comunicación y ver a tu amigo del otro lado del vidrio. Él está en la cárcel y tú estás fuera. Y de esa manera se comunican. Algunos por teléfono, la otra persona levanta el teléfono del otro lado y están platicando y viéndose la cara y platicando. ¿Ok? Imagínate que fueras a ver a esta persona en la cárcel y que te dijera, yo ya soy libre de la cárcel. ¿Cómo que ya soy libre de la cárcel? Te preguntarías tú, ¿qué está pasando con él? ¿Perdió su razón o qué pasó? Ya soy libre de la cárcel. ¿Qué le dirías tú? Mira, no puedes decir que eres libre de la cárcel porque veo que estás detrás del otro vidrio. ¿Qué más? Veo que traes tu uniforme todavía de la cárcel y veo que traes tu número aquí de preso. ¿Cómo puedes decir que estás libre de la cárcel si estás adentro de la cárcel? Pero el día que pongas 2 pies fuera de la cárcel, entonces vas a poder decir, soy libre de la cárcel, ¿o no? Claro, pero mientras estés adentro de la cárcel no puedes decir que ya fuiste libre. Es imposible. Y así hay personas hoy en día en el cristianismo, ya soy salvo, pero están encarcelados en sus pecados. No son libres de sus pecados. Todavía están en ese pantano de sus pecados y de sus maldades. No han sido rescatados por Jesucristo. No han sido rescatados por Dios. Jesús ya me salvó, pero todavía dices mentiras. Todavía te enojas, codicias. La salvación es ser salvo del pecado.
ser libre del pecado. En eso consiste la salvación. Un par de pasajes para seguir explicando esto. Libro de Romanos, el capítulo número 6. Romanos 6, el versículo número 17 y 18. Dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vea el versículo número 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado. Aquí está Pablo dirigiéndose a los cristianos de Roma. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais tiempo pasado, cuando eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedeciste de corazón a la doctrina que se te predicó cuando estabas esclavo del pecado. Y el versículo 18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Versículo 17, eras esclavo del pecado. Versículo 18, y libertados del pecado. O sea, antes de venir a Jesucristo, eras un esclavo del pecado, de las pasiones, de la carne, de los celos, de la envidia, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de la avaricia. Un esclavo del pecado. Eras, les está diciendo Pablo a la iglesia cristiana de Roma. Pero recibiste con todo tu corazón la doctrina que se te predicó. Conociste a Jesucristo que dijo: mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con la iglesia de Roma. Los hizo libres, como dice el verso 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, siervos de la rectitud, siervos de la santidad. Antes eras esclavo y ahora ya fuiste libertado del pecado. ¿Quién te liberó del pecado? Jesucristo. Porque Él salvará, liberará, rescatará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Y aquí mismo en Romanos 6, en el versículo 21 dice: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, les pregunta el apóstol: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías de cómo vivías antes? Que cuando recuerdas cómo vivías antes, te avergüenzas. Y si es cierto, todo cristiano, cuando recordamos cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús, nos da vergüenza. Y pregunta el apóstol: ¿qué fruto tenías cuando vivías así? Ningún fruto. Un fruto podrido delante de los ojos de Dios, de pecado y de maldad. Ok. Y luego dice: porque el fin de ellas es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero en el verso 22, el verso que sigue dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué fruto tenías antes de conocer a Jesús? Ninguno. Me avergonzaba de vivir esa vida que yo había vivido. Lo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Otra vez, habéis sido libertados. En pasado, ya fuiste libertado. Ya saliste de la cárcel, como el ejemplo que les narré. Ya saliste del pantano, como el ejemplo que les narré. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora sirves a Dios. Gloria a Dios. Y luego dice: tenéis por vuestro fruto la santificación. Antes, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas que hacías y te avergonzabas? Ningún fruto. Fruto podrido. Y luego dice: y ahora tienes por fruto la santificación. ¿Cuál es tu fruto ahora? Un corazón limpio. La santificación. Un corazón santo.
Porque cuando Jesucristo nos perdona nuestros pecados, nos salva de nuestros pecados, limpia nuestro corazón de todo pecado y de toda maldad. Gloria sea a Él. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Este es tu fruto, esto es lo que la gente puede ver de ti, un alma limpia de pecado y de maldad. Pueden ver la diferencia, que antes eras un esclavo del pecado y ahora ven la diferencia, un alma limpia, sin pecado y sin maldad. ¿Quién hace esta maravilla? Jesucristo. Y luego dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fin de haber sido salvo? ¿Cuál es el fin de haber sido liberado del pecado y hechos siervos de Dios y tener nuestro fruto la santificación? ¿Cuál es el fin de la salvación? La vida eterna, el cielo por toda la eternidad. Qué bendición tan grande, qué salvación tan grande, como dice la palabra en el libro de los Hebreos. Por tanto, si usted ve personas que profesan cristianismo y viven en sus pecados, no son cristianos, no son salvos. ¿Salvos de qué? Pregunto yo. ¿Salvos de qué? Si Jesús salva del pecado y tú vives en el pecado, ¿de qué te salvó? ¿O no? Claro. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice la Biblia. Va a salvarlos de sus pecados. Los va a sacar de esa cárcel de prisión. Los va a sacar de ese pantano espiritual de maldad. Los va a sacar de sus pecados. Los va a hacer libres de sus pecados. No en sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice Él salvará a su pueblo en sus pecados para que sigan viviendo en sus pecados. No. Y así hay mucha gente hoy en día. Yo soy salvo, hermano, pero sigue viviendo en sus mentiras, sigue viviendo en sus enojos, sigue viviendo en codiciando a las mujeres con sus ojos, sigue viviendo en la maldad. ¿Son salvos? Es que ya me bauticé, hermano. Es que ya acepté a Jesús en mi corazón. Es que lloro en lenguas, hermano. Es que cuando oro por los enfermos sanan, hermano. Pero si la persona es un enojón en la casa, si es áspero con la mujer y con sus hijos, si la mujer es áspera con el marido y no se sujeta a él, si hay mentiras, si hay codicias, si hay amor a lo material, si hay amor al dinero, aunque se haya bautizado en agua, aunque tenga dones del Espíritu, como pudiera la gente decir que tiene dones del Espíritu, no son salvos. ¿Salvos de qué? Si Jesús te salva del pecado, ya quedó allí la persona libre de sus pecados y de sus maldades. Pongo un ejemplo. ¿Ves este cuaderno? Ok, lo tengo aquí en esta mesa. Si yo quito el cuaderno de aquí, ya no está el cuaderno sobre la mesa. ¿O sí? No, ya no está. Ok, si este cuaderno fuera el pecado y la mesa nosotros, lo que hace Jesús es lo siguiente: lo quita. Quita el pecado de nuestra vida. Y libertados del pecado, nos hizo libres del pecado y de la maldad. Nos hizo libres de los enojos y las iras. Nos hizo libres de las codicias en el área sexual, de la pornografía, de toda clase de pecados y de vicios. Libres. Esta es la libertad que da Jesús. Esta es la libertad que da el Señor Jesucristo. Fuera de esto es una salvación falsa. Fuera de esto no es salvación. No podemos decir, yo soy salvo, hermano, pero pues sí me enojo y me airo. Sí soy salvo, hermano, pero me impaciento con mis hijos y les grito. No. Hay otro significado más para la palabra salvación. Es la palabra
preservar o conservar. Por ejemplo, si tú tienes un alimento y quieres que ese alimento se conserve, de que se eche a perder, y tú lo quieres conservar, lo quieres preservar, lo metes al refrigerador, ¿verdad que sí? Y ahí dura tiempo. Ahora, si quieres que ese alimento se conserve más tiempo, lo pones en el congelador, se hace hielo, y ahí va a estar por semanas, meses, muchísimo tiempo. Ahí está el pescado, ahí está el pollo, y cuando lo quieras sacar, no hay ningún problema, lo sacas, se deshiela y lo puedes cocinar, y se lo pueden comer. Eso es preservar, que te conserva. Y cuando Jesús te salva de tus pecados, te preserva, te conserva a no caer en el pecado. Te ayuda a no caer. Conserva tu alma limpia. Tu fruto va a ser la santificación. Tu fruto, el fruto que se va a ver en ti, va a ser un alma limpia del pecado. ¿Va a haber tentaciones? Sí, toda clase de tentaciones. Cuando pasan cosas difíciles en la casa y te viene una tentación, grítale. Y el que estaba diciendo, no, ¿por qué le voy a gritar? Y sientes la tentación de gritarle o de contestarle feo. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo que Dios pone dentro de nosotros, así es como Él nos conserva y nos preserva, nos ayuda, nos fortalece a no caer. No te dejaré huérfano, dijo el Señor Jesús. Vendrá a vosotros el Espíritu de verdad, el Consolador. Bendito Espíritu Santo, que ahora se puede ver su fruto en nuestras vidas. Antes era un fruto podrido, ahora se ve el fruto del Espíritu, que es amor. Antes gritábamos, nos enojábamos, andábamos de mala cara, y ahora hay amor. Otro fruto del Espíritu es gozo, felicidad. La persona es feliz. ¿Cómo sale la persona de la cárcel? Feliz. Sale y pone los dos pies afuera de la cárcel. Puede respirar el aire fresco. Descansa su corazón porque ya salió de la cárcel. ¿Va a estar feliz? Sí, va a estar feliz. El gozo del Espíritu. Amor, gozo, paz. Paz en tu alma. Paciencia. Tranquilidad en los momentos difíciles para no explotar y para no pecar. Y cada uno de los frutos, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, estarán en ti cuando Jesucristo te salva. Y ahí va a estar el cristiano, ahí va a estar la cristiana, dando este fruto precioso del Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo le va a ayudar a no caer. Ahora, ¿puede haber tropiezos en un cristiano? ¿Puede llegar a caer en el pecado? Sí, sí puede llegar a caer en el pecado. Ningún cristiano puede quedar o estar exento de caer en el pecado. Pero permítame decirle que el pecado en un cristiano es la excepción y no la regla. La regla y su fruto es la santificación. Esa es la regla. El pecado es la super excepción. Y si llegase a caer en algún pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo, el justo, y le va a perdonar su pecado y lo va a volver a levantar como a Pedro. Pero es la excepción. Pregúntale a un cristiano, hermano, ¿cuándo fue la última vez que pecó? Y va a decir, a ver, déjame ver. Discúlpeme, pero es cierto, o sea, déjame acuerdo. Lo vas a hacer pensar. Lo vas a hacer pensar en verdad. Creo que fue hace como 8 meses. Sí, tenía mucha presión en mi trabajo y mi jefe me gritó y todo me salía mal y salí enojado, y cuando llegué a mi casa fui áspero con mi esposa y me metí a mi cuarto molesto, pero ahí el Espíritu Santo me convenció de pecado y me sentí muy mal y me arrodillé y le pedí perdón a Dios por haber pecado contra Él y por haber pecado contra mi esposa.
Y salí de mi cuarto y le dije a mi esposa que me perdonara. Me perdonó, gracias a Dios. El pecado es la excepción en un cristiano. ¿Por qué? Porque ya fue rescatado del pecado y de la maldad. Ya aborreció su manera de vivir pecaminosa. Ya la aborreció. Y lo menos que quiere hacer es regresar a donde lo sacó Jesús. Huye del pecado. Se le presentan las tentaciones, las rechaza. No, yo no quiero caer. Yo no quiero ofender a Jesús. Va a ser como José en el Antiguo Testamento, cuando la esposa de Potifar lo acosaba todos los días para que estuviera con ella en la intimidad. Y le dijo José: ¿cómo haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra Dios? No, mujer, yo no voy a fornicar ni a pecar contra mi Dios por pecar contigo. ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿Qué es el pecado? Un grande mal. ¿Y qué pensó José? ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Un cristiano piensa antes de pecar que va a ofender a Dios. Y no lo quiere ofender. A un Dios que lo amó, que lo salvó del pecado, que lo limpió con su sangre. Lo peor que quiere hacer un cristiano es volverse a enlodar, volver a caer en el lodazal, en el cieno del pecado y de la maldad. No. La salvación es tan grande que Jesús te perdona tus pecados cuando vienes a Él arrepentido. Te libera de tus pecados. Te hace libre. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de Dios. Libre. Qué cosa más bella. Libre. Descansa tu conciencia de culpabilidad. Descansa tu conciencia del temor por estar en pecado también. Tienes paz ahora para con Dios. Por eso Jesucristo es precioso. Por eso dice la Biblia: y vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Aquellos que ya creyeron en Jesús y le entregaron a Jesús su vida, Él es lo más bello que puede haber. Él dio su vida por mí. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Él? Yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y no lo quiero volver a ofender. Porque lo amo. ¿Qué más? Vimos que la salvación que Jesús nos da no solamente nos hace libres, sino también preserva y conserva nuestras almas de caer en el pecado. Por medio de su Santo Espíritu, que Él viene a morar a nuestro corazón. Termino con Hebreos 7, versículo 25. Hebreos 7, 25 dice así, hablando acerca del Señor Jesús. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Cristo. Y dice: por lo cual puede también salvar. Eso ya lo vimos. Cómo Jesucristo puede salvar a su pueblo de sus pecados. Y ya vemos los diferentes significados de la palabra salvación. Pero vea: por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios. Si usted se acerca a Dios por Jesucristo, Jesucristo lo puede salvar a usted perpetuamente, es lo que está diciendo ahí. No nos salva por 2 o 3 días, gracias a Dios. No nos salva por una semana, ni por un mes, ni por un año, ni por 30, 20, 50 años. Nos morimos en santidad, nos morimos con nuestra salvación, cuidándola y guardándola, como dice la Biblia: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me voy a ocupar en ella.
con temor y temblor, no de una manera ligera, sino cuidándola como un tesoro. Porque el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encontró. Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Por el tesoro. El reino de los cielos, la salvación, el Señor Jesucristo, es ese tesoro tan precioso. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. La salvación de Jesús es eterna. Gloria sea a Él. Te salva aquí del pecado, de la maldad. Te conserva dándote la presencia y la persona del Espíritu Santo dentro de ti. Te ayuda a caminar todos los días de tu vida en santidad y en obediencia a Dios. Y cuando Jesús te llame a cuentas, estaremos siempre con el Señor. Así dice la Biblia. Él me va a salvar eternamente, perpetuamente, por toda la eternidad, para contemplar la hermosura de Dios, la hermosura de Cristo, ese lugar tan bello que Él tiene preparado para aquellos que le aman. Ahora, una pregunta. ¿Por qué hay tan pocas salvaciones en el mundo? ¿Cómo está el mundo que nos rodea? Perdido. Perdido en la maldad, perdido en el pecado. ¿Por qué no se ha cumplido en muchas personas el propósito de la salvación? ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas. El mundo está perdido porque la gente no tiene deseos de conocer a Jesús. Y la gente está perdida porque aún en congregaciones donde se predica la verdad, no todos quieren escoger a Jesús para salvarse, para salvar su alma. Por otro lado, hay muchos testimonios que hemos escuchado de personas que sí se salvan, que sí quieren a Cristo, que han sido salvos y rescatados por el Señor Jesús. Gloria sea a Él. Escuchamos hermosos testimonios. Ya se salvó fulano, ya se salvó con aquella persona, ya se salvó este otro. Gloria a Dios. Hay personas que sí se salvan. Permítame contarle de un joven aquí en la congregación donde Dios me ha permitido ministrar. Este joven tiene 16 años de edad. Él ha venido a la congregación acompañado por su mamá, gracias a Dios es cristiana, acompañado por sus dos hermanas, que gracias a Dios también son cristianas las dos. Y él es el tercer hermano que no estaba convertido. Entonces, pues la mamá y las dos hermanas, imagínense cómo oraban por este joven para que se convirtiera. Y cada domingo asistía, muy respetuoso y todo. Pero nada más no pasaba nada en su corazón, en su vida. Hasta que un día, bendito sea Dios, noté que al final de la predicación se estaba limpiando los ojos, porque Dios lo estaba tocando en su corazón. Lo estaba tocando, lo estaba quebrantando. Y el joven estaba llorando. Nunca se había visto esto en él. Y ya se levantó y se fue. Y estuvimos orando por él. Al siguiente domingo sucedió exactamente lo mismo otra vez. Al final de la predicación, en la oración, estaba el joven otra vez, llorando y limpiándose los ojos. Y gracias a Dios pudimos guiar a la congregación en los mensajes como un ciclo para llevarlos a arrepentimiento y a salvación en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados en la cruz. Predicamos el sacrificio de Jesús y al final metimos unos cantos, bajó la presencia de Dios de una manera preciosísima y el joven da testimonio que en esa administración que tuvimos sintió la paz y la libertad en su alma. Allí me perdonó Dios, hermano, me dijo. Cuando salí de la iglesia, salí en paz. Y me dijo, yo sé que Jesús murió por mí en la cruz, dando testimonio de que Jesucristo es el Salvador del mundo, que lo amó, muriendo por sus pecados en la cruz del Calvario.
Yo sé que Jesús murió por mí en la cruz. ¿Estás seguro que Dios te perdonó? Y me dijo, sí, Dios me perdonó. Porque cuando Dios perdona a un alma, le da esa certeza, esa convicción que ya lo perdonó. Esa seguridad de que ya está perdonado. Y eso ya tiene como 3 semanas, un mes. Y el joven hasta el día de hoy, caminando, y su fruto es la santificación. Su fruto es la santificación. Es lo que ven sus familiares en casa. Es lo que ve su mamá y es lo que ven sus 2 hermanas. Le compraron una Biblia a este joven y le aconsejaron que comenzara a leer desde el Evangelio de Mateo para que conociera la vida de Jesús, su doctrina, lo que él hablaba, predicaba, sus milagros. Y la comenzó a leer. Y le dije, oh, ya te compraron una Biblia, ¿tienes Biblia? Y me dice, sí. De que le dieron la Biblia a que hablé con él, pasaron como 2 semanas más o menos. Pues ya había leído Mateo, Marcos, Lucas y ya iba a comenzar Juan. Ya iba a comenzar el Evangelio de Juan, rápido, con hambre y con sed de Dios. Gloria sea a Él. Qué hermosa salvación es la que Jesucristo da. Por eso dice la Biblia, una salvación tan grande. Después se reunieron a orar esta familia de la que le estoy hablando. La mamá, las 2 hermanas, invitaron a este joven a que se reuniera a orar el sábado para pedirle a Dios por la reunión del domingo. Le dijeron, ven, vamos a orar para pedirle a Dios por la reunión del domingo, para que Dios venga, para que Dios nos hable, para que Dios se manifieste, etcétera, etcétera. Y como este joven es un joven muy serio, como tímido, pues ninguna de ellas pensó que él fuera a orar. Pensaron que a lo mejor iba simplemente a cerrar sus ojos y quizás a decir amén o no sé. Y entonces, pues la hermana, la mamá comienza a orar. Y después el joven comienza a orar también. Y decía, gracias y gracias y gracias, Señor, dándole gracias con un corazón agradecido. Señor, dale palabra al hermano que predique. Señor, dale palabra, etcétera, etcétera. Gracias, gracias. Y las 2 hermanas que estaban en esa reunión de oración, dicen que estaban llorando nada más de escuchar a su hermano orar. Por cómo oraba con tanta libertad, con un corazón tan agradecido, pidiéndole a Dios bendición. Primera vez que oran como familia. Porque el joven no estaba convertido. Y ahora escuchando la mamá y las 2 hermanas a su hermano que no estaba convertido, que no quería nada de Dios, ahora prestándose para orar y pedirle a Dios. Ellas estaban llorando en lo que el joven oraba. De gozo, de felicidad al escuchar a su hermano orar. Oh, qué salvación tan grande da Jesús. Ahora la pregunta es, ¿usted tiene esta salvación tan grande? ¿Ya vino Jesús a su vida a romper las cadenas del pecado? Las cadenas de la maldad. ¿Puede decir que ha habido en usted un antes y un después? Y aunque erais esclavos del pecado, como todo ser humano antes de venir a Jesús, estamos bien esclavos del pecado. Cuando erais esclavos del pecado, pero ahora libertados del pecado, eres siervo de Dios y de la justicia. Antes, esclavo del pecado. Después, liberado del pecado. Ya el pecado no lo gobierna a usted. ¿Sabe decir no a las tentaciones? ¿O cae en ellas? Le pide perdón a Dios, pero vuelve a caer en ellas. Le pide perdón a Dios, pero vuelve a caer en ellas. No, amigo. Dígale, Jesús, yo quiero experimentar un antes y un después. Quiero ser verdaderamente libre.
Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. No medio libre, sino verdaderamente libre. Jesús lo ama y quiere lo mejor para usted. Él quiere cumplir en usted el propósito por el cual Él vino a la tierra, de salvar a su pueblo de sus pecados, de salvarlo a usted, si es que en usted no hay esta salvación. Y si sí la hay, gloria a Dios, me gozo con usted. Pero si no, ocúpese, como dijo Pablo, en su salvación con temor y temblor. Busque su salvación con todo su corazón. Amén. Cierre sus ojos para hacer una oración, por favor. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta salvación tan grande, Señor, que compró el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias por Jesús, que vino a este mundo a salvar a su pueblo, a la gente de sus pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tú das una verdadera libertad del pecado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el que hizo toda esta obra en nosotros, Señor. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú la hiciste, Jesús. Tú la llevaste a cabo. Y ahora se ve el fruto, Señor, vuestra santificación. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, que esta salvación tan grande pueda verse, Señor, en más personas en este mundo. Ayúdanos, Señor, a que venga un avivamiento, Señor, de salvaciones en medio de nosotros. Derrama el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.